Lo reconozco. Como muchos otros jóvenes, cuando escuchaba hablar de patrimonio histórico, me venían a la mente monumentos emblemáticos, obras de arte expuestas en museos, testimonios de antiguas culturas. Los libros de texto nos explican que el patrimonio histórico español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Por eso, entendía erróneamente que ese aprecio y dignidad debían estar asociados a grandes momentos pretéritos con siglos o incluso milenios de antigüedad, y a un singular valor artístico, o al menos estético, y consecuentemente incalculable valor económico. Lo cierto es que no podía estar más equivocado. Lo que me llevó a cuestionar estas ideas fue algo casual. Durante un paseo por el campo, no muy lejos de mi casa, escondido tras unas zarzas, me esperaba un testimonio del pasado. Y no se trataba de una estela romana ni de un dintel medieval, era un modesto trozo de hormigón armado. Los restos de una obra de fortificación de campaña levantada durante la Guerra Civil Española. ¿Qué importancia podría tener si ni siquiera ha pasado un siglo del final de la contienda? A priori, ese bloque de hormigón tampoco tiene un atractivo artístico, y su valor económico también es nulo. Lejos de conformarme con estas primeras impresiones, la curiosidad me llevó a investigar más en profundidad, consultando archivos, fuentes primarias y personas expertas en distintas disciplinas que me han aportado su visión y conocimiento, todo ello acompañado de un trabajo de campo sobre el terreno. Para comenzar, nada mejor que recurrir a quienes estudian el pasado a través de los bienes materiales hallados sobre el terreno. Me cito con el arqueólogo Alfonso Fanjul y dos de sus alumnos, Adam Graeber, de Illinois, y Elliot Grader, de Inglaterra, en el Escamplero, lugar próximo a Oviedo, donde se sucedieron encarnecidos combates entre octubre de 1936 y febrero de 1937. Adolfo me explica qué aporta la investigación arqueológica de los campos de batalla al estudio de la Guerra Civil. Pese a ser un conflicto reciente, la arqueología lo consideramos un apoyo fundamental, pues hay zonas del campo de batalla donde apenas hay registro documental, los que vivieron la batalla, muy pocos dejaron escritos sobre ello, y los escritos a veces son muy subjetivos, y por otro lado, la tradición oral se ha perdido en lo que es la mayor parte del campo de batalla de Oviedo, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la arqueología como un método de obtener nuevos datos, pese a ser como digo, un conflicto bastante reciente, ¿no? Siempre aparecen aspectos que no conocíamos, desde la posición exacta de ambas tropas durante los diferentes movimientos de la batalla, hasta aspectos relativos, por ejemplo, a la alimentación, al uso de materiales locales por parte de un bando y la especialización militar del otro. Se pueden jugar con muchos aspectos a partir de los hallazgos arqueológicos para añadir datos nuevos a lo que fue la batalla de Oviedo, ¿no? Me interesa saber desde cuándo dirige este proyecto, los medios con los que cuenta y sus motivaciones. Pues empezamos en el año 2012, mediante un campo de trabajo financiado por el Ayuntamiento de Oviedo para limpiar varias fortificaciones, y ahí nos dimos cuenta de las posibilidades científicas de lo que era, empezando por una puesta en valor, la cantidad de material que había sin estudiar y sobre todo de posibilidades académicas que daba una arqueología de la Guerra Civil en torno a Oviedo, ¿no? A partir de ese año dejamos de contar con financiación pública para realizar las excavaciones, y gracias a una forma de pago por prácticas en arqueología, donde también a los estudiantes se les da clases relativas a la materia, o visitas guiadas, y bueno, alojamiento, por supuesto, comida, etcétera, ¿no? Pues con ese dinero de los estudiantes en prácticas, mantenemos todos los gastos de una intervención arqueológica. Sin duda, es llamativa la atracción que despierta entre estos estudiantes de arqueología nuestra guerra civil y su estudio científico, algo que quizá se echa en falta aquí en España. Yo creo que la arqueología de la guerra civil
En España, quizás debido a la politización de algunos proyectos, se ve todavía como algo un poco distante e incluso como un cierto tabú dentro de lo que es la actividad científica, pero fuera de aquí hay un interés enorme por la guerra civil. Pensemos que en muchos países de donde están viniendo los colaboradores, que son los que mantienen este proyecto de forma autónoma, sin ningún tipo de financiación pública, pues de esos países vino gente que participó en la guerra civil, hay familiares de excombatientes, estudian la guerra civil a través de la literatura, tienen a Hemingway en la escuela, tienen a Picasso en la historia del arte, tienen sus recuerdos familiares de muchos de ellos. Pues la guerra civil es algo exótico, en buena medida para ellos, pero a la vez es algo que está muy presente en sus estudios, ¿no? desde muy jóvenes, ¿no? En diferentes materias, y por lo tanto se crea un interés para todos aquellos que quieren estudiar historia en algo tan reciente como es una arqueología de la guerra civil, ¿no? Sí, hay bastante interés, de momento más fuera yo creo que aquí, ¿no? Quiero conocer la opinión de los estudiantes internacionales porque en sus países hay una mayor trayectoria en el estudio y preservación de los campos de batalla y sus vestigios. I believe this is important because people have died here and nobody knows where, like, it could be our grandparents for all we know out here, and it feels like it's been totally disrespected because if we lived 80 years ago, this could have been us, and it could be our bodies in these graves, but it feels like it's almost a disrespect to these people who fought here and lost their lives for what they believed in. I think battlefields are so confusing. The history can never really get it right. It's quite shallow, the history, so you might know where a regiment was and who was fighting where, but you won't know about the people who were living there, so how they were eating, how they were sleeping, where they were fighting, and the battlefield can really, this kind of archaeology brings those battlefields back to life, especially with the more recent, but going back in history as well. Yeah. Me queda claro en esta visita que, a la hora de historiar un conflicto bélico, tan importante como las fuentes orales y documentales, lo es el legado material originado en los campos de batalla, cuya aportación a la confección del conocimiento histórico resulta innegable y cada vez más importante ante la extinción de las fuentes orales por el lógico paso del tiempo. Pero necesito saber más. Frente a la delegación del Ministerio de Defensa en Asturias, me cito con el teniente ingeniero Germán Botón. Juntos vamos a visitar algunas construcciones militares de la Guerra Civil en el Monte Naranco. Me interesa conocer más sobre estas construcciones y también su punto de vista en cuanto al valor que les otorga como ingeniero militar. Bueno, pues aquí tendríamos un ejemplo de lo que es una fortificación en primera línea, que además, bueno, vemos que está en bastante mal estado por su parte frontal, y ello nos permite observar cómo fue construida en el momento. Este deterioro que sufre puede ser debido a la propia guerra, que sufriera un impacto, o quizás después que fuera destruido en parte para poder recuperar metal, porque solía ser una práctica bastante difundida el intentar extraer el hierro para venderlo como chatarra. Está construido con piedras de diversos tamaños, no era un material homogéneo, y tamaños demasiado grandes quizás. Todo ello le va en detrimento de la resistencia de la fortificación al final. Además podemos ver que el hormigón no se detuvieron a vibrarlo para evitar que hubiera burbujas dentro de la construcción, y eso también le resta resistencia. Otro aspecto que a destacar es en las troneras estos escalonamientos que tenían estos para evitar pues una entrada directa de metralla o de algún proyectil, pues detenerlo por lo menos parcialmente para que no fuera eso como un embudo. Sus explicaciones técnicas y sobre todo tácticas me revelan otra perspectiva diferente a la arqueológica e igual de importante. Lo que tenemos es un elemento principal con otros secundarios que le prestarían apoyo. En el principal tendríamos situados dos fusiles, o sea, una posición con dos afustes para fusil ametrallador, y la función principal sería en el sector por donde podrían atacar el enemigo,
colocar unas piquetas y un sistema de alambradas que primero dificulta el paso de la penetración del enemigo en nuestro campo y después el conseguir que si ese enemigo entra se dirija hacia una zona en la que el fusil ametrallador puede barrerlo con fuego con mucha cadencia. A veces, como detalle curioso, en estas construcciones podemos encontrar iniciales, bien sea de las unidades que los construyeron o de milicianos o bueno, alguna alusión política y en esta, por ejemplo, podemos observar que tiene grabadas una A, otra A aquí y una C. Serían las iniciales de, bueno, de alguno de los inquilinos de la época. La Sierra del Naranco, por su situación estratégica, es una de las zonas del frente asturiano que concentran gran densidad de obras de fortificación y, por tanto, es un buen lugar para conocer sus diferentes morfologías y la razón de ser de determinadas estructuras. Por ejemplo, esta obra revela una curiosa solución para reforzar el punto más débil de la estructura situado entre las dos troneras. Este asentamiento de arma automática cuenta además con un parapeto aspillerado para fuego de fusil. Tenemos aquí unas posiciones para fusileros que servirían para apoyar al puesto de la ametralladora y protegerle en caso de que el enemigo ya estuviera demasiado cerca. Tras visitar algunas construcciones más, le pido al teniente Germán Botón que me aclare el valor que les otorga como parte de nuestro patrimonio histórico. Las marcas que utilizaban, de las maderas que utilizaban para encofrar. Como ingeniero militar, creo que estas construcciones son importantes y deben ser consideradas dentro del patrimonio histórico porque nos sirven para mantener el recuerdo de aquellas personas que las plantearon sobre papel, las construyeron y finalmente lucharon en ellas y en los terrenos que protegían. De vuelta a Oviedo, visito junto al teniente Botón la magnífica exposición permanente que alberga la Delegación de Defensa. Centenares de piezas entre armas, maquetas, documentos y otros elementos históricos de la extinta fábrica de armas de Oviedo, clausurada en 2011. Así, pude comprobar los distintos tipos de arma que se empleaban en las construcciones defensivas que hemos visto. Muy animado y con la ayuda de la bibliografía disponible, proseguí descubriendo sobre el terreno estas construcciones defensivas que salpican la geografía asturiana. Realmente no necesito ir muy lejos para toparme con ellas. Apenas a 10 minutos en coche de mi ciudad, Avilés, encuentro interesantes elementos, casi siempre desconocidos para la mayor parte de la ciudadanía, en ocasiones totalmente cubiertos de maleza que, lejos de ser perjudicial, ha ayudado en algunos casos a su preservación, pues las obras que están más a la vista sufren generalmente un mayor deterioro debido a los vertidos de basura o a las acciones vandálicas. Son habituales las inscripciones realizadas por los propios operarios durante la construcción de estas obras cuando el cemento estaba aún fresco, casi siempre fechas y nombres. Aunque parece un nido de ametralladora, en esta ocasión estoy ante un puesto de dirección de tiro de una batería de artillería a casa matada cuyos restos se encuentran en la falda de la loma. Para conocer algo más sobre este tipo concreto de construcciones artilleras, me reúno en una de ellas con uno de los grandes especialistas en la materia, el historiador militar Artemio Mortera. Estamos en Feleches, un pequeño pueblo cerca de Trubia, donde durante la guerra se asentó una sección de artillería, dos piezas, protegida por sendas casamatas que las cubrían. Las casamatas son muy similares en su forma a los nidos de ametralladora. Lo que pasa es que son mayores, de mayor tamaño, puesto que lo que se trataba de meter dentro y de proteger era un cañón, por lo tanto necesitaban ser unas obras mayores. Estas que estamos viendo no son de las más grandes, porque no estaban hechas para piezas pesadas, estas estaban hechas para piezas de tipo medio ligero. Están las dos sin la cubierta, es
esto iba protegido, llevaba encima de lo que estamos viendo, llevaba una losa de hormigón de metro 40 de espesor, y encima se les ponían 2 metros más de tierra. Las casamatas estas están sin, como digo, sin la cubierta, y no casualmente. Estas casamatas, entre el círculo, entre las paredes que estamos viendo y la propia cubierta, llevaban un emparrillado de carriles para darle una mucho mayor consistencia. Y esos carriles eran muy aprovechados como chatarra de acero. Entonces, antes de terminarse la guerra en España, cuando ya se había terminado en Asturias, en el año 1938, el Servicio de Regiones Devastadas, recién creado, una de las primeras cosas que hizo fue volar todas las casamatas de artillería para sacarles los carriles que tenían en el techo, los carriles ferroviarios, y emplearlos, pues fundirlos y emplearlos en los hornos de la fábrica de Trulla. En toda España se hicieron casamatas de artillería, sobre todo en la costa. Pero de las casamatas de interior siempre se hicieron algunas, en algunos puntos muy determinados. En Asturias no. En Asturias hubo un momento en el que se decidió acasamatar todas las piezas de artillería que tenían los republicanos. Y no las llegaron a acasamatar todas, pero sí en una parte muy grande de ellas sí lo hicieron. O sea que el número de casamatas que hay en Asturias es muy grande, y es una de las características de las fortificaciones asturianas, porque este conjunto de estas obras para proteger la artillería no se encuentra de tal magnitud en ningún otro sitio de España. Mortera me aclara en qué momento se intensificó la construcción de estas obras defensivas en Asturias. La decisión se toma más o menos en marzo de 1937, después de la ofensiva de febrero contra el Oviedo sitiado y su corredor de comunicación con Grau. Para esa ofensiva, el ejército republicano del norte había reunido todos los medios de que disponía. Empleó en ella la mayoría de los medios asturianos, dejando el resto de los frentes, el frente occidental o el de los puertos, casi desguarnecido. Reunieron aquí el mayor número de batallones posibles. Además vinieron 2 brigadas vascas y una brigada santanderina, y el ejército del norte mandó la aviación, mandó los carros de combate y mandó la artillería pesada, es decir, se volcaron sobre Oviedo y fracasaron. Y fracasaron de tal manera que llegaron al convencimiento de que no tenían medios suficientes para tomarlo, que no iba a haber ofensivas futuras, porque ya habían hecho todo lo posible y no habían conseguido nada. Entonces pasan de una postura ofensiva que habían tenido hasta entonces, siempre con la ilusión de tomar Oviedo, a una postura totalmente defensiva. Y es cuando realmente empieza a fortificarse toda Asturias, todos los frentes asturianos, a un ritmo tremendo. Y entre ellos se da el fenómeno este de las casamatas artilleras, que, como dije, habían decidido proteger todas las piezas que tenían. Concluida la visita a la posición artillera de Feleches, Artemio me invita a conocer los restos de otras 2 casamatas cercanas, una de las cuales se ha reconvertido en establo. Esta es la entrada por la que entraba la pieza. El propietario de la finca ha ido recreciendo con piedras y con los mismos escombros, ha ido recreciendo los muros. Después les ha colocado unos troncos para que sostengan el tejado ondulado. Y aquí, pues, esto era la casamata. El cañón iba colocado en esta posición, apuntando por la cañonera, que es aquello que hoy sí que también el hombre ha aprovechado como puerta. Es una manera de darle utilidad, sin desvirtuarla demasiado, a estas obras que han quedado, y sobre todo cuando son tan grandes como esta, que permite meter aquí unos cuantos animales, pues aquí él ha hecho su cuadra con sus pesebres y para tenerlos resguardados. Tienen un valor histórico y testimonial muy importante. Conviene conservarlas siempre
y siempre relacionadas con naturalmente con el terreno en el que están enclavadas. A mí me han servido, yo he encontrado a lo largo de mis trabajos de investigación, de mis publicaciones sobre historia militar, me ha sido muy útil lo que se llama pisar el terreno y verlo, que a veces no basta el documento para que te hagas una idea real de las cosas. Son, por tanto, una fuente de información muy grande y tienen una importancia histórica tremenda, porque la guerra civil, nos guste o no, forma parte de nuestra historia y tan forma parte de nuestra historia que prácticamente es el acontecimiento dominante y determinante de todo el siglo XX. Además de profundizar en su conocimiento físico, necesito comprender mejor ese valor histórico. De nuevo acudo a Oviedo para encontrarme con el profesor José García, catedrático de instituto, que me explica la importancia que otorga este patrimonio como recurso para la didáctica de la historia. Estamos en el entorno del nuevo hospital universitario, una zona urbana que conserva casi milagrosamente algunas construcciones de la guerra civil, pero totalmente descontextualizadas por la modificación del paisaje que la rodea. Este nido de ametralladora, en la calle Manuel Llaneza, es un ejemplo. Se trata de una obra antaño en medio del campo y rodeada de trincheras que formaba parte de una extensa posición fortificada. Hoy se muestra en muy mal estado junto a una calle rodeada de edificios y en un talud que ha dejado a la vista sus cimientos. Su interior ha servido de escombrera, pero con todo ha sobrevivido al paso del tiempo, a la expansión urbanística y al desamparo legal. Y esto nos indica uno de los problemas que tiene ese patrimonio, la falta de protección. La ley del 85 del Patrimonio Histórico Asturiano pone la condición de 100 años para considerar algo monumento histórico, algo protegible. Estas construcciones no tienen 100 años, pero aunque no tengan 100 años, entendemos que entrarían perfectamente dentro del patrimonio protegible a partir de otros aspectos, de tener relevancia como construcciones en relación con acontecimientos históricos trascendentes, cual fue la Guerra Civil. Estas fortificaciones tuvieron su papel muy importante en batallas, en episodios trascendentes de nuestra historia. El episodio probablemente más dramático y con más consecuencias de la historia de España del siglo XX fue la Guerra Civil, el conflicto que abarca más de 1000 días entre el año 36, julio del 36 y marzo del 39, y que sembró de cadáveres y sembró también de estas huellas de las batallas, los campos y las ciudades de España. En la actualidad, los jóvenes, los alumnos, tienen unos modos de aprendizaje y unos incentivos muy diferentes a los que podíamos tener nosotros o incluso generaciones posteriores. Lo virtual domina en el sentido que la imagen fría, la imagen de pantalla, la imagen captada en un momento con un teléfono móvil, pues circula viralmente entre ellos y tienen incluso dificultades para diferenciar exactamente esta imagen virtual, esta imagen fría, de la imagen caliente, real, tangible, como este monumento. Entonces, en las visitas, en los itinerarios pedagógicos, creo que un objetivo es que no solo vean las imágenes del pasado, como podrían verlas en un aula, cuando se proyecta, cuando se pasa un documental, cuando con el cañón se les determinan obras de arte o edificios, sino que puedan caminar por esos edificios, puedan ver esos paisajes o puedan entrar en estas estructuras. Entonces, la experiencia que tengo estos últimos años es que los alumnos, dentro de las numerosas excursiones de patrimonio que hacen, las que más acaban valorando, y además en encuestas anónimas así lo manifiestan, son las que tienen que ver con estas construcciones, estas humildes construcciones de la Guerra Civil. Tienen un gran poder evocador. El pensar que aquí hubo gente que sufrió, que pasó miedo, que incluso pudo ser herida o fallecer, el pensar que en un entorno como este, en un barrio de Oviedo, se conserva un testimonio tan contundente de un conflicto que ocurrió hace 80 años,
El pensar que esto no es un tema solo los libros de historia, sino que pueden encontrar en su ciudad fachadas tiroteadas, pueden tener la suerte de encontrar nidos de ametralladoras como este, pueden encontrar restos de trincheras que nos hablan de esto y los pueden tocar y pueden entrar en ellos y pueden verlos, tiene un valor pedagógico indudable. Por edad, los que estamos en la cincuentena, fuimos la última generación que recibimos testimonios directos, orales, familiares, de lo que fue la guerra civil por personas que la vivieron, aunque hubiera sido en su infancia, aunque hubiera sido en su adolescencia. Las generaciones de adolescentes y de jóvenes ya no tienen esta memoria verbal de la guerra civil. Ya es un tema del cual se habla de generaciones atrás, se habla de fuentes ya absolutamente indirectas, no hablan con supervivientes, sino hablan con hijos de supervivientes o incluso con nietos de supervivientes. Entonces la sorpresa para ellos de encontrarse esta presencia, estos contundentes testimonios, pues desde luego no es comparable a nada. Es decir, los alumnos les gusta entrar, incluso aunque haya dificultades, les supone un desafío entrar. No se imaginan que esto era ahí. Pueden ver los graffiti de época, pueden ver los impactos incluso de disparos, pueden ver la trama de los sacos terreros que está marcado sobre el cemento. Y esto es un testimonio evidentemente para ellos muy impresionante y desde luego insustituible, considerando, ya digo, que su memoria de la guerra civil ya es una memoria en muchos casos libresca, en muchos casos filmada en base de documentales y demás, y cuando es familiar es absolutamente de segunda o tercera generación. Voy tomando conciencia de la importancia patrimonial de estos testimonios materiales y de la necesidad de su conservación, no solo desde una perspectiva rememorativa, sino como una fuente de investigación y también como recurso para la divulgación histórica. ¿Puede haber otros enfoques que afiancen la relevancia de estos testimonios del pasado como parte de nuestro patrimonio histórico? Si estamos hablando de arquitectura defensiva, ¿qué mejor opinión que la de un arquitecto? En su estudio me atiende Moisés Couto. En el caso de la campaña de la Guerra Civil en Asturias, hay una utilización, yo creo que innovadora por la época, de lo que es el hormigón armado, que era un material muy poco desarrollado para la época. Aquí, por distintos factores, pues estaba más avanzado, porque había una fábrica de cemento, porque había una industria asociada a la minería que sí que la ejecutaba, pero esa utilización general del hormigón se desarrolla en el resto de la guerra civil. En España, en otros frentes, también lo hay, pero en este caso es muy marcado. O sea, ser pioneros por las experiencias habidas. Dos, la propia fábrica que suministra el principal material para ejecutar el hormigón. Y tercera, el personal cualificado para ejecutarla, pues serían los tres factores que podrían explicar un poco el éxito no sé cómo decirlo, un poco la existencia de esas fortificaciones de hormigón armado. Toda la fortificación y la arquitectura militar de campaña está siempre en un umbral muy difícil de determinar qué actuaciones se puede hacer para conservarlo y por supuesto para ponerlo en valor, ¿no? Moisés me invita a conocer una de las obras de fortificación de la Guerra Civil más importantes de Asturias. Se trata del Fortín del Cueto, en Lugones. Estamos en probablemente la fortificación de mayor tamaño del frente de Asturias. Es una fortificación republicana que podía estar servida por unos 2 batallones, unos 2000 soldados, ¿no? Se puede ver que estamos en una galería. Una de las cosas de las primeras que aprecias es
el tamaño tan reducido que es. De hecho, las personas de la época con una significativa estatura inferior a la actual, pues cabrían relativamente cómodos, si se puede hablar así, dentro de la Guerra Civil, pero ahora vas muy justo de altura. Aquí en esta galería se pueden ver las espilleras, toda una serie de espilleras para hacer fuego con un fusil por parte de los milicianos. Tenemos también aquí un óculo de ventilación y también de iluminación, porque va también, pero principalmente para ventilar estos túneles. Y en los laterales se puede apreciar, aunque están muy colmatados por los restos que han caído, los canales de desagüe. Claro, al tener estas construcciones, al tener agujeros, estar agujereados tanto para hacer fuego, para ventilar, para iluminar, con las lluvias se llenaban de agua, y eso sí que aparecía en los manuales de fortificación, la importancia de asegurar la salubridad de la instalación, para que los milicianos no caigan enfermos. Si hay bajas, que sean haciendo fuego, no enfermos. Estamos en uno de los niveles de la fortificación del Cueto. Podemos apreciar las escaleras que conectaban los diferentes niveles. La fortificación como tal se va adaptando al terreno para aprovechar y sacar ventaja de él. Entonces, una fortificación ya compleja, como puede ser esto, con diferentes líneas, va cambiando las alturas para salir de los diferentes elementos, la galería de aspilleras, las troneras, las casamatas. Entonces podemos ver que empiezan a adquirir una serie de complejidades espaciales, tanto de dirección como de altura. Por otro lado, y eso es bastante significativo de esta fortificación, es que formó parte de ese programa que desarrolló el Ejército Nacional de Turismo de Guerra, que es, una vez caído el frente de Asturias y que ya controlaba el territorio del norte, se desarrolla una serie de programas para visitantes turistas extranjeros, con fines recaudatorios, obviamente, y propagandísticos. Sobre todo yo creo que eran anglosajones, se les traía en barco, se les desembarcaba y se les hacía una ruta por los elementos más significativos de lo que había sido la batalla del norte. Y en concreto, el Fortín del Cueto, era uno de los elementos a visitar dentro de ese programa, que yo creo que iba desde Asturias hasta el País Vasco. Estamos aquí ante un elemento que tiene un cierto valor, porque se trata de un respiradero que está en una posición oblicua respecto a la escalera que conecta los diferentes niveles, pero que en la prensa de la época, cuando cae el frente y el ejército republicano abandona estas posiciones, la prensa nacional recoge este elemento, que no deja de ser un pequeño agujero en un techo inclinado con una posición oblicua, como un puesto de fuego antiaéreo, lo cual obviamente es imposible que por ahí pudieran disparar a un avión y menos aún abatirlo. Pero esto lo que nos hace es, por lo menos nos obliga a tener estar atentos y estar alertas sobre las fuentes primarias, como puede ser un diario de esos años, que muchas veces las damos como válidas al 100% y que también comete sus errores. Siempre que se habla de fuentes primarias, los medios escritos se les da una fiabilidad del 100% frente a las fuentes orales, que obviamente todo el mundo entiende que hay que cribar bien lo que se dice, pero aquí en este caso las fuentes primarias, un diario del año 38, por el motivo que sea, no recoge la realidad.
Uno de los problemas que acucian a estos vestigios defensivos de la guerra civil es su constante deterioro que se acrecenta con el paso del tiempo, y en muchos casos el riesgo de ser demolidos por cualquier motivo, dado que todavía no se les atribuye el valor histórico que realmente ostentan y en la mayoría de los casos carecen de medidas de protección. Este impresionante fortín del Cueto es bien distinto, pues ha sido adquirido por capital privado con el objetivo de crear un futuro museo militar. Y no es el único proyecto de revalorización que se está llevando a cabo en Asturias. Hay algunas iniciativas públicas, como es el caso de la Ruta de Fortificaciones del Frente de Grado o el Espacio Histórico Frente del Nalón en el concejo de Candamo, que visito en esta ocasión con Enrique Menéndez, técnico de marketing cultural. Estamos en la Sierra del Pedroso, en el concejo de Candamo, cerca de Avilés, al norte, cerca también del concejo de Grau, al sur, y en este lugar se creó el Espacio Histórico Frente del Nalón en el año 2011. Fue una iniciativa del Ayuntamiento de Candamo con el impulso económico del Grupo de Desarrollo Rural Caminras de la Mesa y el asesoramiento de la Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana. En esta sierra tuvo lugar la última ofensiva republicana en el Frente Norte. Fue el 1 de agosto de 1937 y precisamente este panel que tengo a mis espaldas explica el desarrollo de las operaciones, los combates que aquí se produjeron y los 600 cadáveres que quedaron en el terreno. Los campos de batalla siempre han despertado el interés de los viajeros y de los visitantes, no me atrevo a decir turistas. Ya en 1815, tras la batalla de Waterloo, los curiosos empezaron a acercarse al campo de batalla y ya se generó, digamos, un turismo de guerra. Al espacio histórico Frente del Nalón llega público de todo tipo. Por supuesto, llegan personas apasionadas por la historia de la guerra civil, también descendientes de aquellos que hace 80 años estuvieron combatiendo en estas montañas y, por supuesto, público general que tampoco tiene un interés especial en la historia de la contienda, simplemente pues eligen la ruta para hacer una excursión de senderismo y precisamente son estas personas las que más se sorprenden y las que más se fascinan de lo que encuentran. Adentrarse en las trincheras que excavaron los soldados, meterse en los nidos de ametralladora, ver las inscripciones que dejaron los combatientes, es realmente como introducirse en una máquina del tiempo y aparecer en aquellos años. El espacio histórico Frente del Nalón está compuesto por 3 rutas señalizadas que en su conjunto comprenden casi 16 kilómetros de longitud con numerosos paneles explicativos, y no se recorre más de 100 metros sin encontrar alguna interesante obra de fortificación. No solo encontramos una variedad tipológica tremenda, sino también distintos estados de construcción. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es el pozo excavado en el terreno para construir un nido de ametralladora que finalmente no llegó a levantarse. También encontramos aquí la montaña de grava preparada para hacer el hormigón con el que construir el nido que tenían previsto edificar. Si te fijas, debajo de la hojarasca lo que encontramos es la piedra con la que, una vez machacada, prepararían el hormigón. Una de las singularidades también de las construcciones de la sierra es que prácticamente todas conservan la masa de tierra que se colocaba en su parte superior para enmascararlas a la visión aérea, que la aviación enemiga no pudiese reconocer estos elementos de fortificación. Por eso se colocaba una capa espesa de tierra y también se colocaban, como ves, estas piedras que la misión que tienen es, de alguna manera, difuminar la forma circular del elemento. Claro que estas construcciones forman parte del patrimonio histórico. Quizá no tienen todavía el valor o no se les da el valor que se le otorga a otros bienes patrimoniales, pero todo es cuestión de sensibilidad por parte de las administraciones y sensibilidad también por parte de la ciudadanía. Hay que pensar
que a su importancia rememorativa como testimonios de un hecho trascendental en la historia de España, incluso mundial en el siglo XX, está ese valor turístico que en este caso se le está dando, de turismo cultural. Hay que pensar que hay muchos municipios que pueden no tener otros atractivos y que sin embargo fueron escenarios de cruentas batallas y conservan restos de este tipo que se pueden poner en valor, además con unos costes mínimos. No estamos hablando de grandes inversiones, simplemente es señalizar unas rutas y colocar unos paneles explicativos en los que el visitante reciba la información y la contextualización histórica de lo que está viendo. Parece evidente que la recuperación de este patrimonio histórico, porque ahora no albergo duda alguna de que lo es, podemos asociarlo a múltiples objetivos. Uno de ellos, su puesta en valor como reclamo para el ocio turístico y cultural que pueda ayudar a la dinamización económica de las localidades donde se ubica. Las posiciones militares de la Guerra Civil Española se levantaron ligadas al terreno que defendían. Batían con sus fuegos las vías de comunicación y debían ofrecer inmejorables puntos de observación sobre las líneas enemigas. Por tanto, las obras de campaña de aquella época están ligadas invariablemente a la orografía. Así, la mayoría de estas construcciones se ubican en lugares elevados y por tanto dominantes en el paisaje, cuyo valor estratégico se mantuvo a lo largo de diferentes momentos de la historia. Por ello en Asturias no es difícil encontrarlas, por ejemplo, sobre yacimientos castreños. Un caso peculiar es el de la posición fortificada de la Peña de San Román de Candamo, ubicada sobre la caverna que se abre en el interior de la roca y que es uno de los grandes ejemplos del arte rupestre paleolítico del norte de España. Pocos conocen que en ese mismo lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se hallan también vestigios defensivos de la Guerra Civil Española tan desconocidos como fascinantes. Observando las inscripciones dejadas por sus constructores, caigo en la cuenta de que conozco sus obras pero muy poco de ellos. ¿Quiénes levantaron este denso entramado de fortificaciones? ¿En qué condiciones? ¿Qué medios? Toca dejar el campo y adentrarse en los archivos. En Asturias, el ejército sublevado únicamente levantó obras de hormigón o ladrillo en la defensa de Oviedo, de las cuales apenas quedan algunos pocos vestigios. Entendiendo que sus posiciones eran meramente circunstanciales y la operativa general orientada a la ofensiva, en el resto de la región se limitaron a la fortificación ligera. En cambio, la labor de fortificación en la zona republicana fue arrolladora, tanto en primera línea de fuego como en segunda y en la totalidad de los sectores, desde la costa a los puertos de montaña. La expansión urbanística se llevó por delante la mayor parte de las obras de fortificación cercanas al casco urbano de Oviedo. De ahí que el 99,9% de las construcciones que han llegado a nuestros días sean las republicanas, frecuentes por el resto de frentes de batalla de toda la región. Por esta razón, también me centro en ellas a la hora de la investigación de gabinete. Así, a través de los diarios, órdenes, correspondencia y otros documentos, he podido conocer la estructura que estaba detrás de esta ingente labor fortificadora. El Estado Mayor del Cuerpo de Ejército de Asturias contaba con una jefatura de tropas y servicios de ingenieros de la cual dependían los trabajos de fortificación y que estaba al mando de un militar profesional, el capitán ingeniero Jesús Población. Esta jefatura llegó a agrupar 7 batallones mixtos de ingenieros, 3 de zapadores, varias brigadas auxiliares y un batallón disciplinario. La plana mayor de los batallones de ingenieros estaba compuesta principalmente por oficiales de milicias provenientes de la ingeniería civil, estudiantes de arquitectura, facultativos de minas, etc. Por su parte, la tropa la componían especialistas en distintas labores, tales como albañiles, encofradores y porpeones. Estos batallones se ocupaban de las labores de fortificación en primera línea, en ocasiones bajo fuego enemigo, debiendo trabajar durante la noche. Los zapadores eran los encargados de marcar las líneas de las trincheras y los emplazamientos de las armas automáticas, así como de realizar los trabajos de perfeccionamiento de las obras.
Las brigadas auxiliares o brigadas civiles de fortificación estaban compuestas por personal cuya edad impedía que formaran parte de las unidades de combate. Su cometido era trabajar en las obras de segunda línea que no estaban batidas directamente por el enemigo, también conocidas como 60 horas por el decreto que obligaba a los vecinos a dedicar ese tiempo a las labores de fortificación. Finalmente, el batallón disciplinario, conocido como Batallón D, formado por reclusos que en muchos casos eran simpatizantes supuestos o declarados de la sublevación militar, se encargaba de abrir pistas hacia las posiciones y adecentar caminos, aunque en algún caso pudieron destinarse igualmente a fortificar. Si las obras de fortificación que han sobrevivido al paso del tiempo nos dan idea del duro trabajo que conllevaron, dramático es pensar en las extremas condiciones en que se realizaron, no solo por el peligro intrínseco al campo de batalla, sino por la escasez de medios que queda manifestada en algunos de los documentos consultados. En el transcurso de la investigación me esperaba una sorpresa, y es que mi bisabuelo paterno, José Vega Pérez, albañil de profesión, padre de mi abuela Ana, formó parte del Batallón Mixto de Ingenieros número 2. Resulta muy emotivo enterarse que en algunas construcciones visitadas había trabajado uno de mis antepasados. Más emotivo aún fue acompañar a mi abuela, su hija, a una de ellas. Mi abuelita, esto es una casamata de artillería. Sí. Y aquí, en este hueco, es donde se guardaba la munición que luego se utilizaba para este cañón que estaba disparando hacia aquí. Ah. Claro, antes no había toda esta porquería. Esta porquería. Que además lo hizo tu padre. Sí, sí, mi padre estuvo haciendo todos estos nidos de por aquí. Bueno, según nos contaba él. Y él y otros soldados que había también. Mi madre, si mi padre supiera, cuando estuvo haciendo todo esto aquí, que iba a estar yo con los mis años, ahora, mirando lo que hizo, si lo cuentan en aquella época, dicen, no, eso no van a poder lograrlo. Y mira. Luego ya lo cogieron preso y lo llevaron para Candás. Sí. Y en Candás lo sacó de la cárcel un señor de Ferreros, sí, que entonces en aquellos tiempos era alcalde. Uno de los aspectos que singularizó en las fortificaciones. Y luego pues ya bueno, ya fue tirando por la vida y por los hijos, que luego ya pasado llevas tiempo, tuvo a la hermana, a la pequeña, sí, y éramos 3, pero él siempre trabajó de albañil. Y tenía mucho trabajo, sí, porque trabajaba muy bien. Mira, pues estos ladrillos, mi padre, como no tenía dinero para comprar los ladrillos, venía a buscarlos por aquí y la hizo aquella casina con estos ladrillos. A modo de conclusión, me acerco hasta una posición artillera de costa en San Juan de Nieva que durante la guerra protegía la bocana de la ría de Avilés. Vengo aquí porque es uno de esos lugares que en mi ciudad todo el mundo conoce y visita por el bonito paisaje, pero sin mostrar interés alguno en estos trozos de hormigón que, sin embargo, como he podido comprobar en este trabajo, tienen una historia que no nos es ajena, es la nuestra, es la de todos. Apartadas afortunadamente de su utilidad inicial, estas construcciones son hoy un recuerdo de aquella guerra que estalló en 1936. Nuestros bisabuelos, más o menos a nuestra misma edad, las construyeron, las defendieron o las atacaron, bien fuera por obligación o por convicción. Una guerra que destrozó pueblos, ciudades, campos y familias, causando centenares de miles de víctimas. Que sean testimonios de un acontecimiento trágico no quiere decir que este patrimonio deba ser ignorado, ni mucho menos destruido. Al contrario, creo que si algo merece ser recordado para evitar en el futuro son las desgracias del pasado, y en este caso, este modesto trozo de hormigón armado nos lo evoca mejor que cualquier libro, documental o exposición. Los nidos de ametralladora, casamatas de artillería, polvorines, refugios o simples trincheras que he visitado son, no puedo entenderlo de otra manera, parte de nuestro patrimonio histórico y como tal merecen preservarse y legarse a las generaciones futuras.